Muy bien. Primer libro de Reyes en el capítulo 9. Mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre bendito, te damos gracias, Señor, una vez más por tener este lugar en el cual podemos reunirnos con aire acondicionado, Señor, sin tener que sufrir el calor de allá de afuera. Oh Dios, gracias, Señor, porque nos permites que nos reunamos. Y gracias, Señor, porque hoy, de acuerdo a lo que nuestro gobierno está diciendo, todas las restricciones se levantan, así es que no tenemos ninguna razón por la cual no estar aquí todos reunidos. Señor, síguenos ayudando a ser sensatos en nuestra manera de hacer las cosas. Síguenos, Señor, ayudando a ser precavidos por los demás. Si no nos preocupamos por nosotros, a preocuparnos por los demás. Y Padre Santo, que las libertades de los demás signifiquen más para nosotros que nuestras propias libertades. Así es que bendícenos, Señor, y guárdanos y protégenos y ayúdanos ahora al abrir tu palabra, poder seguir estudiándola, poder seguir recibiendo de ti aquellas cosas que tienes para nosotros en ella por el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Ok, hoy vamos a leer mucho, así es que pónganse sus lentes si los traen, si no los traen, entonces nada más escuchen. Algunas porciones de la Escritura las vamos a poner en la pantalla, otras que son bastante largas que vamos a leer, las vamos a tener que leer en nuestra Biblia, así es que listos y fuera. Capítulo 9 del primer libro de los Reyes. La semana pasada llegamos al versículo 11. Y hemos podido ver cómo Salomón termina la construcción del templo. No solamente termina la construcción del templo de Dios, sino que también termina la construcción de su palacio. Y como dice ahí en el versículo 11 de Primera de Reyes 9, el rey Hiram de Tiro le entregó mucha madera de cedro y de ciprés y todo el oro que quiso. El rey Salomón le regaló a Hiram en agradecimiento 20 ciudades en la tierra de Galilea. Noten que dice todo el oro que quiso. No se nos da una cantidad exacta de todo el oro que Hiram le dio a Salomón. Pero vamos a ver al final de este capítulo que la cantidad de oro que recibió Salomón fue bastante grande, no solamente de Hiram, sino también de oro que trajeron sus hombres junto con los capitanes de las fuerzas navales, por así decirlo, de Hiram, cuando van a un lugar que se llama, tengo que buscarlo aquí, Ofir, y les traen más oro todavía. Y luego vamos a ver en el capítulo 10 y el versículo 10 que la reina de Seba también le trae más oro. Y vamos a ver que van a ser miles y miles de kilos de oro que Salomón va a recibir. Y él, en agradecimiento hasta aquí para con Hiram por todo lo que le ha dado, en oro, en madera, le regala entonces estas 20 ciudades de las cuales hablamos la semana pasada que estaban en la tierra de Galilea. Ahora, a modo de recordatorio, tenemos que ver que el Señor les había dado esa tierra a los judíos, pero se los había dado con el propósito de que ellos la usaran mientras ellos estaban ahí, pero también con el propósito de que se vieran a sí mismos como forasteros, como extranjeros. Lo vimos en Levítico capítulo 25 y el versículo 23, en donde nos dice ahí muy claramente, en Levítico 25 versículo 23, la tierra no podrá venderse a perpetuidad, porque la tierra es mía, ustedes son para mí forasteros y extranjeros. Entonces, el Señor les dio la tierra, ellos no la podían vender, ellos quería el Señor que se consideraran como forasteros y extranjeros en esa tierra, porque la iban a tener por un tiempo nada más, no era para toda la eternidad. Y vimos cómo Dios quiere que nosotros también tengamos un corazón de forasteros y extranjeros mientras estamos aquí en la tierra. Algunas versiones nos dice que somos como peregrinos en esta tierra, y entonces tenemos que ver todo lo que Dios nos ha dado para que lo disfrutemos aquí en esta tierra como algo que solo tendremos temporalmente, que para quienes hemos puesto nuestra fe y esperanza en Jesucristo, sabemos que hay algo mucho mejor que las posesiones que se nos han dado aquí. Y esa es una esperanza que es parte de esa esperanza viva que tenemos. Es parte de esa esperanza viva que tenemos. Porque la esperanza que tenemos en Cristo es que vamos a vivir para siempre. Amén. Es
que vamos a vivir para siempre. Porque hay mucha gente que cree que la esperanza que tenemos en Cristo es para aquí, para la tierra, para recibir cuanto más podamos aquí en la tierra, para prosperar y ser felices. Y todo eso viene con recibir a Cristo, sí, pero todo eso viene porque cuando recibimos a Cristo ya no nos tenemos que preocupar por nuestro futuro eterno. Y como ya nuestro futuro eterno está asegurado, entonces podemos vivir tranquilos aquí en la tierra con lo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para poder disfrutarlo. Amén. Porque mientras no tenemos esa seguridad de la vida eterna, entonces estamos constantemente luchando por tener más, estamos constantemente luchando por cuidar lo que tenemos, estamos constantemente buscando más y más y nunca llegamos a tener satisfacción. Sí, pero cuando nuestro futuro eterno está asegurado, entonces todo lo demás, ¿sí? Entonces todo lo demás podemos disfrutarlo sin ningún temor, sin ninguna preocupación, ¿sí? ¿Y cómo sabemos que nuestro futuro eterno está en las manos del Señor? Entonces hacemos todo lo posible por buscar primeramente ¿qué? Su reino y su justicia, y no nos preocupamos por nada de lo demás mientras estemos haciendo eso. Y esto debe ser parte de nuestro testimonio cuando hablamos de Jesús a la gente. Amén. No nada más lo que el Señor ha hecho por nosotros aquí en la tierra. No nada más lo que el Señor ha hecho por nosotros mientras caminamos aquí en la tierra haciendo lo que Él nos llama a hacer, sino que debemos de hablarles acerca del futuro glorioso que esperamos tener con Él en el cielo. No podemos pasar esto por desapercibido. No podemos dejar de pensar. Yo no sé ustedes, pero yo no puedo dejar de pensar en ello. Dios me ha bendecido mucho mientras he estado aquí en la tierra, muchísimo, con muchísimas cosas que si les contara, si les dijera cada una de ellas, dirían, qué bárbaro, que en realidad Dios te ha bendecido mucho. Sin embargo, todo ello, ¿sí?, no significaría absolutamente nada si no tuviera la esperanza de vida eterna en el cielo con Él. Porque como nos dice Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el versículo 9, 1 Corintios capítulo 15 y el versículo 9, creo que lo van a poner en la pantalla, sí. Dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente ¿para qué? Para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Si nuestra esperanza en Cristo fuera solamente para esta vida, entonces tendríamos que ser los más desdichados, ¿sí?, de todos los hombres. Porque entonces cuando muriéramos, ¿qué sucede? Ahí se acaba todo, ya no hay nada, ya lo que tuvimos aquí en la tierra lo tuvimos, ya lo que disfrutamos aquí en la tierra lo disfrutamos, ya lo que pudimos obtener y gloriarnos y gozarnos en ello ya lo tuvimos, y ahí se acabó todo. Pero ¿cuántos de nosotros pensamos, y ahora como cristianos sabemos, que tiene que haber algo más que esto? Que tiene que haber algo más que esto. Porque imagínense toda la gente alrededor del mundo que está viviendo, ¿sí?, bajo regímenes bastante violentos, bastante sangrientos, bastante opresivos, que han decidido creer en Cristo y ellos saben que nunca van a poder aspirar a tener, por ejemplo, todo lo que nosotros como cristianos tenemos aquí en Estados Unidos. Si eso es todo lo que les tocó a ellos, ¿qué onda? ¿No es cierto? Estarían más que justificados en decir, pero esto es injusto, y porque a ellos sí, y porque a nosotros no, etcétera, etcétera, etcétera. Pero porque tenemos un futuro glorioso con el Señor Jesucristo, por eso entonces podemos estar tranquilos y estar contentos con lo que el Señor nos ha dado aquí en la tierra. Y aunque tengamos que pasar por dificultades, aunque tengamos que pasar por sufrimientos, un día vamos a estar en el cielo con Él. Hoy una hermana que venía a esta iglesia pero ahora vive en Arizona puso en su muro de Facebook una pintura. Y el título de la pintura es Primer día en el cielo, ¿sí? Y es una pintura de una mujer, y no sé por qué puso una mujer, podría haber sido un hombre, pero decidió usar una mujer el pintor. Y es una mujer con los brazos alrededor del cuello de Jesucristo, recibiéndola en el cielo. ¿Saben qué? Esa es la imagen que yo tengo cuando yo voy a brincar en sus brazos, yo voy a correr hacia donde Él está, y voy a brincar en sus brazos y le voy a decir gracias, 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 gracias.
Porque todo lo que tuve en la tierra, aunque fue muy grandioso y fue de mucha bendición y me sirvió de mucho, no se compara en nada con lo que tú tienes reservado para mí aquí en el cielo. ¿Sí? Entonces, esta debe ser parte de nuestro testimonio. Sí, así hablarle a la gente de Jesús y hablarles de lo que ha hecho en nuestra vida, etcétera, pero también hablar de esa esperanza que tenemos de un día estar con Él en el cielo. Ahora, hoy vamos a ver cómo reaccionó Hirán cuando fue y vio las ciudades que Salomón le había regalado, que eran parte, escuchen esto, eran parte de la tierra de Dios. Estas ciudades eran parte de la tierra de Dios. Y en las Escrituras se nos dice muy claramente, se nos da una descripción de lo que estas tierras eran y de cómo Dios mismo a través de Moisés les describió estas tierras a los hijos de Israel. En Deuteronomio capítulo 8, en los versículos 7 al 10, se nos dice esto: el Señor tu Dios te introduce en una ¿qué? Buena tierra. Es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas. Vegas quiere decir terrenos bajos, llanos y fértiles. Eso es lo que quiere decir vegas, ¿ok? Entonces es tierra buena, es una tierra de arroyos y aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Es tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados. Es tierra de olivos, de aceite y de miel. Es tierra donde nunca comerás el pan con escasez, ni nada en ella te faltará. Es tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes extraerás cobre. Versículo 10 dice: y comerás y quedarás satisfecho y bendecirás al Señor tu Dios por la ¿qué? Buena tierra que te habrá dado. Entonces la tierra que Dios le dio a los israelitas era ¿qué? Buena tierra. Era buena tierra, era una tierra deseosa, que debía desearse, era para desearse, era para quererse tener. Cualquiera hubiera querido tener esa tierra, ¿sí? Y Dios se las está dando a ellos, porque los ama, porque quiere que vivan en una tierra en donde tengan todo lo que necesitan, en donde tengan todo lo que desearían tener inclusive. Sí, pero de todas maneras una tierra temporal. Y ahora Salomón, creyendo que la tierra era de él y que como rey podía regalarla o darla a quien él quisiera, y creo que su corazón estaba en un buen lugar, quería mostrarle agradecimiento a Hirán, pero de nuevo, como vimos la semana pasada, la tierra no era de él para regalar. Pero no solamente eso, sino que sale Hirán a ver la tierra que Salomón le había dado, y miren lo que pasa en el versículo 12. Hirán salió entonces de Tiro para ver las ciudades que Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron. Hirán salió de Tiro, que era de donde vivía, ¿sí? Y fue a ver las tierras que Salomón le había regalado, pero cuando las vio no le gustaron. Se le hicieron feas. Vamos a ver más adelante que no solamente se le hicieron feas, sino que para él, de acuerdo a su propia opinión, eran inservibles. Pues no le gustaron para nada. Aunque era la tierra de Dios, aunque Dios la había proclamado buena, aunque toda la tierra tenía todo lo que ya vimos en la descripción que se nos da en Deuteronomio 8, de todas maneras a Hirán no le pareció bien. ¿Por qué creen que no le parecería bien? ¿Qué razón tendría para que no le pareciera bien? Bueno, pues déjenme elaborar un poco aquí. No era simplemente que las ciudades que se le habían dado estuvieran feas o que no sirvieran para nada, como va a decir más adelante, sino que él era rey de una ciudad que era muy hermosa, una ciudad que se consideraba que era impenetrable, una ciudad que tenía muchísimas riquezas, que tenía muchísimos recursos, aunque la tierra en donde él estaba, de hecho, era una isla. ¿Sí? Entonces, la razón por la que lo que él vio no se le hacía tan grandioso era porque lo que él tenía era grandioso. ¿Sí? Quiero que miren una foto de la ciudad de Tiro. Me voy a hacer a un lado para ver si la ponen. Como pueden ver, es una isla. Sí, es una isla
que estaba alejada como a 1 kilómetro de tierra firme. Y como pueden ver, tenía murallas a todo su alrededor que la protegían. Es más, creían que ello era impenetrable por las murallas, pero también porque si veían ver a alguien que venía en el mar o venía en barcos o lo que sea, atacarlo, iban a tener el tiempo para prepararse y para protegerse. Desafortunadamente, no se mantuvo en pie. No se mantuvo en pie porque ¿qué pasó? Su arrogancia llegó a ser tan grande que Dios un día permitió que la destruyeran. Dios un día permitió que la destruyeran. Entonces, esta tierra de Tiro era un puerto marítimo, ¿sí? Y era el puerto marítimo más famoso de las antiguas tierras bíblicas. Estaba sitiada, creo que dije 1 kilómetro, estaba situada a 32 kilómetros al sur de Sidón, en una isla a 1 kilómetro de tierra firme. La ciudad contaba con 2 puertos, uno en el norte y otro en el sur, y sus muros eran de gran altura, especialmente en el lado que daba hacia tierra firme. Entonces sus muros eran altos, estaban lejos de tierra firme, podían ver con anticipación si alguien venía a atacarlos, ¿sí? Y creían que era invencible. Ahí los artesanos hacían artículos y diferentes productos artísticos, escuchen esto, de bronce y de plata. Fabricaban el tinte púrpura que hizo famosa a Tiro. Sus mercaderes comerciaban con las muchas tierras del Mediterráneo e incluso con las lejanas islas británicas. Tiro se convirtió en una ciudad, de acuerdo a Ezequiel 26:17, poblada por gente de mar y ciudad que era alabada. Ya pueden quitar la foto si desean. Ciudad que era alabada. Así es como se habla de esta ciudad en Ezequiel 26. Era una ciudad poblada de gente de mar, ciudad que era alabada. Reyes y militares de muchos países sitiaron a Tiro, pero no pudieron apoderarse de la ciudad hasta que en el año 333 a.C. Alejandro el Magno la tomó. Y después de 7 meses, la tomó después de 7 meses de asedio. Pero Tiro se levantó de nuevo poco a poco y se convirtió en un centro de comercio en la época del Imperio Romano. Escuchen esto, en siglos recientes, sin embargo, el lugar ha sido de tamaño reducido y sus puertos están llenos de ruinas y son poco más que, de acuerdo de nuevo al capítulo 26 de Ezequiel, un tendedero de redes. Un tendedero de redes. La ciudad que creían que nunca podría ser destruida, fue destruida. ¿Y saben cómo fue destruida? Que con los escombros que se tomaron de tierra firme, Alejandro el Magno hizo como una clase de puente desde la ciudad hasta la isla, y por encima de esos escombros que puso en el mar, por eso pudo llegar hasta la isla y la destruyó completamente. Y ahora se conoce como un tendedero de redes solamente. Versículo 13 sigue diciendo, entonces podemos ver ahí, por la ciudad de donde venía, por la ciudad de donde era rey, que lo que Salomón le había dado le parecía muy poco, le parecía feo. Y noten lo que sigue diciendo en el versículo 13. Así que le dijo a Salomón, hermano, ¿por qué me has dado estas ciudades tan feas? Y les puso por nombre tierra de Kabul, que quiere decir bueno para nada, que es el nombre que hasta hoy conservan. Y claro, cuando vemos en la Biblia que hasta hoy conservan, es hasta la fecha en la que fue escrito el libro en el que estamos leyendo, ¿verdad? No quiere decir hasta hoy, 2021, ese es el nombre que tienen. Ahora, cuando estaba leyendo esto, y cuando estaba meditando en esto me hizo pensar en algo que vemos en el Nuevo Testamento y que se nos advierte que esto es lo que va a pasar. Esto me hizo pensar en cómo los incrédulos ven las cosas de Dios, en cómo los incrédulos ven las cosas sagradas, en cómo los que no creen en Dios, los que no siguen a Cristo, los que no se acercan a Él y no les interesa seguirlo, inclusive nos ven a nosotros. Me hizo pensar en cómo ven todo lo que es cristiano, lo que tiene que ver con el cristianismo, hasta con desdén.
¿sí? Se sienten que a ellos no les sirve para nada. Sienten que es una pérdida de tiempo. Sienten que todos los que hemos creído de alguna manera nos han lavado el coco, ¿sí? Y ahora estamos siguiendo fábulas y prestando atención a un libro de fábulas escrito por hombres que nada tienen que ver con la vida en la cual vivimos hoy, con la sociedad en la cual vivimos hoy, con la cultura en la cual estamos viviendo hoy. Y creo que están muy equivocados. Sí, sé que están muy equivocados, porque así como la tierra de Dios era tierra buena, aunque a Girán le pareciera que no servía para nada, así también el plan de Dios, así también las cosas que Dios nos enseña a nosotros a través de su palabra son muy valiosas para aquellos que las reciben. Son muy valiosas para aquellos que las reciben. Y para los que no las reciben, siguen siendo inútiles. Siguen siendo inútiles, no les sirve de nada. No encuentran ningún provecho en venir a la iglesia. No encuentran ningún provecho en estudiar la Biblia. No encuentran ningún provecho en estar reunidos todos como congregación, como el cuerpo de Cristo, alzando nuestros cantos y nuestros corazones y nuestras manos al Señor. Lo ven como una pérdida de tiempo. Hay mejores cosas que hacer. Sí, hay mejores cosas que hacer, hay otras cosas que pudiéramos hacer que son más constructivas, que son de más beneficio que ir a sentarnos a la iglesia por una hora y media para cantar algunos cantos y luego escuchar a un loco que hable acerca de un libro que se escribió hace tanto tiempo por hombres que sin duda no tienen nada que ver con Dios. Y eso es precisamente lo que vemos que Pablo nos dice que los incrédulos piensan de lo que nosotros hacemos. Sí, busquen en sus Biblias, esto no lo van a poner en la pantalla, pero si quieren seguir la lectura conmigo, busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, vamos a estar leyendo bastante, así es que si quieren buscarlo para que lo puedan seguir, les voy a dar unos momentos. 1 Corintios capítulo 1, y ahí leemos esto: el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden. ¿Leyeron eso? El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Curioso, ¿no? Que para los que se están perdiendo es una locura. Se están perdiendo, van camino al infierno, van camino a una eternidad sin Dios. Y cuando se les habla del mensaje de la cruz como la única manera en la que pueden salvarse de ese destino final, lo ven como una locura. Mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, es decir, para nosotros es poder de Dios. ¿Sí? Es poder de Dios. Sí, la cruz fue en donde Satanás creyó que había vencido a Dios, creyó que había echado a perder el plan de Dios. Sin embargo, la cruz, que se pudiera ver como la mayor derrota que Dios y su plan hubieran podido sufrir, fue en donde ganó su mayor victoria. Fue en donde ganó su mayor victoria. Versículo 19 de 1 Corintios 1 sigue diciendo: pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el que escudriña estos tiempos? ¿Acaso no ha hecho Dios que enloquezca la sabiduría de este mundo? Porque Dios no permitió que el mundo lo conociera mediante la sabiduría, sino que se dispuso a salvar a los creyentes, noten, por la locura de la predicación. Se dispuso a salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Sí, el mundo cree que esta es una locura. Y mismo Pablo dice que es una locura, pero por medio de esta locura es por lo que Dios se dispuso a salvarnos a cada uno de nosotros. El versículo 22 dice: los judíos piden señales y los griegos van tras la sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los judíos es ciertamente un tropezadero y para los no judíos una locura. Pero para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres.
Y vean, entonces lo que el mundo dice que es una locura, lo que el mundo dice que es un desperdicio, lo que el mundo dice que no tiene sentido, no vale la pena, es precisamente lo que nos muestra el poder de Dios. Es precisamente lo que muestra el poder de Dios. En el versículo 26 sigue diciendo: consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles, sino que Dios eligió, ¿qué? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte. También Dios escogió, ¿qué? Lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie pueda jactarse en su presencia. Pero gracias a Dios, ustedes ahora son de Cristo Jesús, a quien Dios ha constituido como nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra redención, para que se cumpla lo que está escrito: el que se gloríe, ¿en quién? En el Señor. Noten, quiero que vuelvan al versículo 23, dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. ¿Sí? Esa es la predicación, esa es lo que debe ser nuestra predicación. El Cristo crucificado, el Cristo que vino a la tierra como uno de nosotros, el Cristo que vino y le sufrió y le batalló y pasó por todas las cosas que nosotros pasamos, y que al final de su vida, aun cuando no había cometido ningún pecado y no había hecho nada malo, ¿qué le pasó? Lo crucificaron. Lo crucificaron. ¿Saben que en las iglesias últimamente no se predica el Cristo crucificado? No se predica el Cristo crucificado. No se predica el verdadero evangelio. Es demasiado grotesco. No necesitamos esas cosas. Necesitamos predicar un mensaje que enseñe a la gente a tener su mejor vida aquí en la tierra, a que pueda ser mejor persona, a que pueda tener más de todas las cosas buenas de aquí en la tierra, a que sea más exitosa, ¿sí? A que tenga prosperidad. Sí, pero el Cristo crucificado, no lo menciones, al menos que de a tiro tengas que. Porque el líder de nuestro movimiento, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey, murió clavado sobre una cruz para salvarnos. Por eso el mundo no lo ve como algo grandioso. Sí, la clase de líderes que el mundo quiere son como los 7 que están reunidos ahorita en Inglaterra, ¿sí? Que son los 7 que echaron a perder las economías de los países en donde gobiernan, y ahora se están reuniendo para ver cómo salvan las economías de los países en donde gobiernan. Curioso, ¿no? Es como decirle al lobo: hey lobo, ve y cuida a mi gallinero, ¿sí? Pero eso es lo que el mundo quiere, eso es lo que el mundo respeta. Pero un líder que se dejó clavar en una cruz, es como las 20 ciudades, no sirven para nada. ¿Quién quiere seguir a un líder que fue clavado en una cruz? Ahora déjenme preguntarles algo: ¿ustedes siguen a un líder que fue clavado en una cruz? No. Ustedes siguen a un líder que fue clavado en una cruz, pero al tercer día resucitó y ascendió al cielo a sentarse a la diestra de Dios. Sí, por eso nosotros tenemos la seguridad que tenemos. Por eso nosotros tenemos la esperanza que tenemos. Por eso yo sé que un día me voy a reunir con mi nana, con mi abuelita Rogelia, con mi abuelito Victorio, con mi papá Juan, con mi papá Manuel. Y voy a reunirme con mi esposa Berta. Y voy a estar con ellos por toda una eternidad. Aunque creo que no les voy a hacer tanto caso una vez que vea a Cristo. Creo que lo voy a ver y, ok, espérense, ahorita vuelvo. Ok, déjenme ir a abrazarlo a Él primero, a postrarme a sus pies y adorarle como se merece verdaderamente. ¿Sí? Pero eso es de lo que se trata. Por eso Hiram no podía ver las tierras
de Israel como tierras buenas porque estaba acostumbrada a toda una ciudad grandiosa. ¿Saben que por eso dicen los evangelios el Señor Jesucristo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos? Porque tiene tantas cosas, tiene tanto para disfrutar, tiene tanto no necesita nada. Entonces cuando ve lo que Jesucristo ofrece, a lo mejor no. Eso no quiere decir que ningún rico, eso quiere decir que es más fácil, ¿verdad? Pero gracias a Dios que para Dios nada es imposible, amén. Entonces eso es lo que hace el Señor. Pero ¿por qué lo hace? Para que si alguien tiene que gloriarse, se gloríe en el Señor y no en nada que uno mismo pueda hacer o crea que tiene la habilidad para hacer. Porque en realidad no somos nada. Sí, porque acuérdense por qué nos escogió Dios. Dios escogió lo necio. Dios escogió lo débil. Dios escogió lo vil, a fin de que nadie pudiera jactarse en su presencia. Así es que si creíamos que Dios nos había escogido porque éramos alguien especial, sin Cristo no somos nada en especial. Con Cristo, qué bárbaro. Pero aun cuando estábamos en ese estado, Dios decidió pagar por nosotros con la sangre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque nos amó a pesar del estado en el que estábamos. ¿Sí? Y porque nosotros reconocemos el estado en el que estábamos, por eso nosotros tenemos la habilidad para valorar lo que el Señor hizo por nosotros. Seguimos en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 2. Comenzando con el versículo 1, noten lo que dice Pablo. Así que, por todo lo que dijimos anteriormente, así que hermanos, cuando fui a ustedes para anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con palabras elocuentes ni sabias. Más bien, al estar entre ustedes me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de ¿qué? De Jesucristo y de este crucificado. Ahí está otra vez la crucifixión. Pablo dice, ¿saben qué? No fui con palabras elocuentes, no fui a asombrarlos con mi oratoria, no fui a querer convencerlos con mi don de convencimiento. Fui y les prediqué a Cristo y me propuse no predicarles nada más, sino a Cristo y Él crucificado. Versículo 3 dice, estuve entre ustedes con tanta debilidad y temblaba yo de miedo. Ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Noten, mi palabra ni mi predicación se basaron en las palabras persuasivas de sabiduría humana. Sí. La predicación tiene que estar basada en la sabiduría de Dios. La predicación tiene que ser dada con el poder del Espíritu Santo, no con sabiduría humana. ¿Saben ustedes cuántas ofertas me llegan a mí y me prometen que si sigo su fórmula para predicar, la iglesia va a crecer en grandes números? ¿Sí? Si tan solo sigo este método para predicar, entonces voy a ser más elocuente. ¿Saben qué? Les digo, yo soy como Pablo. Sí, aunque nunca he logrado tener la elocuencia de Pablo, pero yo quiero ser como Pablo. No ir predicando sabiduría humana, sino predicar a Cristo y Él crucificado, y que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en ustedes. Sí. Hay mucha gente que deberías de oír esta predicación, deberías de oír aquella predicación, y deberías de oír a este hombre, y deberías de oír a aquel, deberías de ver esto, deberías de ver aquello. Y luego los oigo y digo, ¿no Biblia? ¿No libro, capítulo y verso? ¿Una repetición constante de lo mismo? ¿Sí? Y tratando de convencer a la gente, y luego ponen al tecladista a tocar así esos tonos menores así medio melancólicos, ¿verdad? Así, mientras están predicando, para que la gente sea movida en sus sentimientos y no, es el poder del Espíritu Santo el que se va a mover en los corazones de la gente. Y espero que la música los mueva, porque todos tenemos esa habilidad para sentir la música y que la música nos mueva, pero más que todo quiero que el Espíritu Santo sea el que los mueva, para que su fe
no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El versículo 6 sigue diciendo: sin embargo, entre los que han alcanzado la madurez, si hablamos con sabiduría, pero no con la sabiduría de este mundo, ni de la de sus gobernantes, los cuales perecen. Más bien hablamos de la sabiduría oculta y misteriosa de Dios, que desde hace mucho tiempo Dios había predestinado para nuestra gloria. Sabiduría que ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Versículo 9, diciendo como está escrito: las cosas que ningún ojo vio, ni ningún oído escuchó, ni han penetrado en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu lo examina todo, aun las profundidades de Dios. Porque ¿quién de entre los hombres puede saber las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que entendamos lo que Dios nos ha dado. De lo cual también hablamos, dice el versículo 13, pero no con palabras aprendidas de la sabiduría humana, una vez más, sino con las que enseña el Espíritu, que explican las cosas espirituales con términos espirituales. Escuchen esto: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender, porque tienen que discernirse espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual juzga todas las cosas, pero no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor, o quién podrá instruirlo? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Noten ahí, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él de nuevo son locura. De nuevo, volviendo al ejemplo de Hirán, por eso Hirán miraba estas tierras como inservibles, como buenas para nada, aunque Dios las había declarado buenas. ¿Sí? Y por eso el hombre, ¿cómo esperamos que el hombre natural aprecie lo que le estamos queriendo dar? Si el Espíritu de Dios no viene y toca su corazón y le abre los ojos a lo que se le está ofreciendo, no lo va a poder recibir. ¿Sí? A veces nosotros queremos que lo reciba a fuerzas, ¿no? Sí. Les he dicho muchas veces lo que mi mamá me decía cuando estaba más chavalo, cuando quería que entendiera algo, y me decía: Carlos Manuel, quisiera abrirte la cabeza y gritarte las cosas, a ver si así se te quedaban ahí. Yo no sé cuántos de ustedes, padres de familia, han sentido que quisieran poder hacer eso con sus hijos, pero eso es lo que mi mamá me decía. Nunca pensé en ello así como algo así como: qué bárbaro, mi jefa me quiere matar. Nunca pensé en eso. Pero sí me daba curiosidad que mi jefa me dijera: quisiera abrirte la cabeza y gritarte para ver si las cosas se te quedan ahí. Sí, a veces nosotros quisiéramos así con los incrédulos, abrir la cabeza y gritarles para ver si les queda. ¿Saben que no se trata de nosotros? Se trata del Señor. Él es el que lo debe hacer. Nosotros no, porque nosotros no podemos. Sí. Entonces Hirán recibe estas ciudades como muestra de agradecimiento de parte de Salomón. ¿Y qué dice? Hermano, si fuera de Mexicali hubiera dicho: carnal, ¿qué onda? ¿Por qué me estás dando estas ciudades tan feas? ¿Qué te hice? Si yo te traje pura buena madera, te traje un montón de oro y tú me das estas cochinadas. Y de nuevo, así es el incrédulo. No aprecia lo que Jesucristo hizo por él en la cruz. Al contrario, quizás algunos hasta lo juzgan de tonto. ¿Para qué murió en la cruz? ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que morir? Y pues obviamente él tuvo que morir para que nosotros no tuviéramos que morir en esa cruz, ¿verdad? En el versículo 14 de Primera de Reyes 9 sigue diciendo: como Hirán había enviado a Salomón 3,960 kilos de oro. Escuchen esto, piensen en lo que se está diciendo aquí: 3,960 kilos de oro. 3,960 kilos de oro. Piensen en un saco de cemento. El saco de cemento creo que es de que, ayúdenme los que 45, 90, 45 kilos, ¿verdad? Le mandó
3,960 kilos. Vamos a decir que fueron como, ¿qué serían? 100, 600, no, 3,945, como, saquen la pluma ahí, no, más de 100, más, han de haber sido como unos, en Titipuchal, un montón. Como decía mi mamá, eran así de sacos de cemento. O sea, como 10 nomás, ¿verdad? No, eran muchos sacos de cemento, ¿verdad? Versículo 15 sigue diciendo, ahorita vamos a seguir con eso, pero versículo 15 dice, Salomón impuso trabajo obligatorio para edificar el templo del Señor y el palacio real, Milo y la muralla de Jerusalén, y Hazor, Megiddo y Geser. Versículo 16, tiempo atrás el faraón, es decir, el rey de Egipto, había arrasado la ciudad de Geser y la había prendido fuego, matando a los cananeos que ahí habitaban, y luego se la dio como dote a su hija, la mujer de Salomón. Versículo 17, entonces Salomón mandó restaurar Geser y Bet Jorón, la de abajo. También vamos a tratar otra vez. También restauraba a Alat y Tadmor, que están en el desierto, y todas las ciudades donde Salomón guardaba las provisiones, las caballerizas, donde tenía sus carros de combate, los cuarteles de la caballería y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano y en toda la tierra bajo su dominio. A los pueblos no israelitas que quedaron con vida, como los amorreos, hititas, fereceos, givitas y jebuseos, y a sus descendientes que los israelitas no pudieron exterminar, Salomón les puso tributo, y hasta el día de hoy lo pagan. De nuevo, hasta el día de hoy es hasta el día en el que el libro fue escrito, ¿verdad? Versículo 22, por el contrario, a ningún israelita le impuso Salomón trabajo alguno, aunque sí los enroló, noten, en su ejército, o los puso a su servicio como jefes, capitanes y comandantes de sus carros de combate y como jinetes. Noten lo que Salomón está haciendo aquí. Salomón está haciendo aquí algo que Dios le dijo al pueblo, que cuando pidieran rey, ese rey iba a hacer con sus hijos y con sus hijas. Si ustedes se acuerdan, cuando el pueblo de Israel quiso tener rey como todos los demás pueblos a su alrededor, ¿verdad? Y pidió un rey a Samuel. Y Samuel fue y se quejó con Dios. Y Dios le dijo, no te preocupes porque no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Pero diles que su rey va a hacer esto, aquello y lo demás. ¿Sí? Y en 1 Samuel 8, en los versículos 10 al 12, cuando el pueblo pidió a Samuel que le pusiera rey sobre ellos, Samuel les dijo, versículo 10, Samuel comunicó al pueblo que pedía un rey todo lo que el Señor había dicho. Les dijo, el rey que ustedes ahora piden les quitará sus hijos para ponerlos como soldados en sus carros de guerra. Unos serán jinetes de su caballería e irán abriéndole paso a su carruaje. A otros los pondrá al mando de 1,000 soldados y a otros al mando de 50 soldados. A otros los pondrá a labrar sus campos y a levantar sus cosechas, y a otros los pondrá a fabricar sus armas y los pertrechos de sus carros de guerra. Entonces, lo que Dios les dijo que iba a suceder cuando tuvieran rey fue exactamente lo que estaba sucediendo. Y esto nos debe de decir algo a nosotros, que cuando Dios dice en su palabra que si hacemos algo, que si se hace algo de cierta manera, vamos a obtener estos resultados, con seguridad vamos a obtener esos resultados. Si son los resultados de la desobediencia, eso vamos a cosechar. Si son los resultados de la obediencia, eso vamos a cosechar. Nomás que quiero que entiendan algo. Dios no decretó que esto iba a suceder. Dios simplemente les reveló lo que iba a pasar si ellos seguían pidiendo que se les diera rey. Entonces Dios no dijo, pues para que se les quite, su rey va a hacer esto y esto otro. No, Dios conoce la naturaleza humana. Y sabía que cuando tuvieran rey, el rey iba a hacer lo que todos los demás reyes hacían, que era tener un ejército, tener caballerías, tener etcétera, etcétera. Y eso fue exactamente lo que sucedió.
Versículo 23 de Primera de Reyes 9 sigue diciendo: el total de los hombres de Salomón, que Salomón nombró jefes de capataces de las obras de construcción, fue de 550, los cuales supervisaban a la gente que trabajaba en la construcción. La hija del faraón salió de la ciudad de David y se fue al palacio de Salomón. Se fue al palacio que Salomón había mandado construir para ella, y Salomón mandó edificar Milo. 3 veces al año Salomón ofrecía holocaustos y ofrendas de reconciliación sobre el altar de bronce que mandó construir en el templo en honor del Señor. Y después de que el templo quedó terminado, Salomón quemaba ahí incienso al Señor. Ahora esto nos dice algo de Salomón aquí, porque esto nos dice que Salomón tenía el deseo de cumplir con los mandamientos de Dios. Tenía el deseo de cumplir con la ley de Dios. En su corazón estaba hacer el bien. En su corazón estaba seguir la ley que Dios le había dado al pueblo de Israel y ser él un líder en el área religiosa de su pueblo. ¿Sí? Pero porque era hombre, falló en diferentes situaciones, como vamos a ver al seguir estudiando su vida. Pero en su corazón estaba cumplir lo que la ley del Señor decía. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 16, los versículos 16 y 17, en donde claramente el Señor les dijo: 3 veces al año todos tus varones se presentarán delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, que finalmente sabemos fue Jerusalén. Se presentarán en la fiesta solemne, uno de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de las enramadas. Y ninguno de ellos se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda, noten, conforme a la bendición que el Señor, tu Dios, le haya dado. Entonces el Señor estableció eso como la ley, y Salomón estaba dado en su corazón, quería él cumplir con la ley, quería ser el líder religioso que el pueblo de Israel necesitaba. Pero de nuevo, porque era hombre, falló a veces. ¿Sí? Y también todos nosotros nos despertamos todos los días con el propósito de seguir los mandamientos de nuestro Señor. Nos despertamos con el propósito de hacer lo que Él nos manda en su palabra, de honrarlo con nuestras vidas. ¿Sí? Y le pedimos: Señor, y si no le estamos pidiendo, deberíamos de pedir: Señor, lléname de tu Espíritu Santo, dame del poder que solamente tú me puedes dar para hacer lo que tengo que hacer. ¿Verdad? Pero a veces también nosotros fallamos. Versículo 26 dice: en Esión Geber, puerto que está cerca de Elat, a orillas del Mar Rojo, en el territorio de Edom, Salomón mandó construir naves. En esas naves Hirán envió a sus oficiales y marinos experimentados junto con los oficiales de Salomón, y fueron a Ofir y volvieron con las naves cargadas, noten, con 14,000 kilos de oro, mismos que llevaron al rey Salomón. 3,960 más 14,000 kilos más. Vayan echándole pluma, ¿ok? 3,960 más 14,000, ¿ok? ¿Ya se la fijaron bien en la mente? Ok. 3,460 más 14,000, ¿sí? Mismos que llevaron al rey Salomón. Digo, es difícil imaginarse la cantidad de oro que se usó, primero para la construcción del templo, pero también luego el oro que se le llevó a Salomón, que él recibió una vez que había terminado el templo y había terminado su palacio. Ya llevamos como 17,000 y tantos kilos, ¿no es cierto? Imagínense ustedes. Yo no sé si ustedes saben el precio del oro ahorita, ¿sí? Ahorita lo vamos a ver para que se den una idea. ¿Sí? Entonces, aparte de eso, vamos a ver en el capítulo 10 y en el versículo 10, noten ahí unas páginas a la derecha, dice: dicho esto, la reina de Sabá le obsequió a Salomón 3,960 kilos de oro. Entonces eran 3,960 más 14,000 más 3,960 kilos de oro. Sí, le llevó también gran cantidad de especias y piedras preciosas. Y nunca antes se había visto tal cantidad de especias como las que la reina de Sabá le obsequió al rey Salomón. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que Salomón tenía billetes, ¿verdad? Salomón tenía bastante dinero. Ahora, hablando de oro,
quiero para que se den una idea nada más. Yo miro un programa en televisión que se llama Yukon Gold. ¿Alguna vez lo han mirado ustedes? Canal 8.5. ¿Sí? Yukon Gold. Sí. Ahora, una de las metas de algunos de los mineros que minan por oro en el Yukon de Canadá es cada temporada lograr minar 1,000 onzas de oro. 1,000 onzas de oro. Okay. Una onza es igual a 1,000 onzas es igual a 28.35 kilogramos de oro. Y para extraer esa cantidad de oro con maquinaria moderna, ¿saben cuánto tardan? Si es que le llegan a pegar, 4 meses que dura la temporada. 4 meses que dura la temporada. Ahora, pónganse a pensar en esto. Primero, 3,960 kilos de oro a 35.274 onzas por kilo suman un total de 139,685.04 onzas. ¿Escucharon eso? 139,000 onzas. Cuando estos hombres se esfuerzan 4 meses por sacar 1,000 onzas, le llevaron 139,000 onzas. 14,000 kilos de oro a 35.274 onzas por kilo son 493,836 onzas de oro. ¿Ok? ¿Están llevando la cuenta? Luego, otras 3,960 kilos de oro por 35.274 onzas son un total de 139,685.04 onzas. Que hacen un total, escuchen esto, 773,206.08 onzas de oro. Ahora, ¿saben ustedes qué precio tiene la onza de oro ahorita en el mercado? ¿No saben? ¿Cómo no saben? ¿Que nadie tiene inversiones en oro? Deberían de, aunque se nos dice que va a llegar el tiempo en el que una libra de oro va a comprar una barra de pan va a comprar una libra de oro, ¿verdad? Pero ok, el precio por onza de oro está en $1,863.67. Una onza de oro cuesta $1,863.67. El total entonces del oro que recibió Salomón, si lo pusiéramos en el precio de hoy, serían 1,000,000,000 con B, 441,975 y 11 centavos. ¿Escucharon eso? 1,441,975.11 dólares. Sería la cantidad de dinero que Salomón tendría ahorita. Ahora, no sé cuánto costaría la onza de oro en el tiempo de Salomón. No tengo la menor idea. Pero parece que había mucho oro en aquel tiempo, ¿verdad? Parece que había. Entonces, sería una riqueza incomparable con nada que pudiéramos nosotros ver en nuestros días. Ahora, ¿por qué les menciono esto? Porque ¿qué tiene que ver todo ese número? ¿Qué tiene que ver todo ese oro? ¿Qué tiene que ver todo eso que acaba de mencionar, pastor? ¿Para qué? ¿Qué caso tiene? Ok, esta es la razón por la que se los menciono. ¿Sí? Se los menciono para que nos demos una idea de las riquezas que Salomón poseía en oro, en piedras preciosas, en tierras, en su palacio, en especias. ¿Sí? Tenía un dineral bárbaro. ¿Sí? Y sin embargo, y espero pronto poder llegar a estudiar este libro, en Eclesiastés, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 2, comenzando con el versículo 8, Salomón dice esto: acumulé plata y oro, y tesoros que antes fueron de otros reyes y provincias. Tuve cantores y cantoras, y disfruté de los placeres humanos habidos y por haber.
Mi grandeza fue mayor que la de todos los que reinaron antes de mí en Jerusalén, pero además siempre conservé mi sabiduría. Todo lo que te noten, rico, guapo, sabio. ¿Quién quiere uno como ese para su hija? ¿Verdad? Pero además siempre conservé mi sabiduría. No les negué nada a mis ojos, nada que desearan ver, ni conscientemente me aparté del placer alguno, porque en lo íntimo disfruté de todos mis afanes. Esa fue la recompensa de todos mis afanes. ¿Se dan cuenta ustedes? Riquezas y todo eso, eso es mi recompensa por todo mi trabajo, podría decir los afanes. Pero luego noten el versículo 11. Y luego me puse a considerar todo lo que yo había hecho con mis manos y el trabajo que me costó realizarlo. Y resultó que todo era vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Se dan cuenta ustedes a la conclusión que llegó Salomón? Después de tenerlo todo, de no negarse nada, de no tener que negarse nada. Sí, vamos a ver más adelante la cantidad de esposas y concubinas que tuvo. Vamos a ver más adelante todo, pero nada más con eso. Y al final de cuentas dice vanidad y aflicción de espíritu. Eso es lo que es todo esto. Vanidad y aflicción de espíritu. Nada es provechoso bajo el sol. ¿Sí? ¿Qué nos dice esto? Que deberíamos de dejar de luchar tanto por lo material, ¿no es cierto? Deberíamos de dejar de luchar tanto por lo que se nos ofrece aquí en la tierra, por lo que podemos tener y acumular aquí en la tierra, y pensar más en las cosas celestiales, poner más nuestra mente y nuestros ojos en las cosas celestiales. Porque todo lo que pudiéramos lograr aquí, como les dije la semana pasada, aquí se va a quedar. Y lo único con lo que nos vamos a poder ir al cielo es con aquello que hayamos hecho para el Señor y para su gloria. Y luego cuando lleguemos allá, por todo ello se nos van a dar coronas, y luego esas coronas las vamos a poder tomar y ponerlas a los pies de Cristo por lo que Él hizo por nosotros. Entonces estas palabras de Salomón, sin duda, las palabras de un hombre que se da cuenta de que en esta tierra todo lo que debería de traer alegría y contentamiento solo causa un sentido de que, como dice aquí, solo causa un sentido, un vacío. Todo es vanidad, todo es aflicción de espíritu. Sí, podemos llenar nuestra cuenta de banco y de todas maneras no va a ser suficiente. Podemos tener la casa más grande, de todas maneras no va a ser suficiente. Podemos tener el carro más nuevo, de todas maneras no es suficiente, porque cuando le ponen el primer raspón en el mercado con el carrito que no tuvieron cuidado ahí se acabó la alegría, ¿no es cierto? A mí se me acabó la alegría. Me acuerdo una vez compré un Sentra, no me acuerdo ni qué año era, pero nuevecito. Y fui al mercado. Y lo traté de encontrar un estacionamiento lejos de donde no había nada. Este es un Sentra, ¿ok? No es como que era un Cadillac, era un Sentra. Y viene un camarada del mercado con un carrito, es que se llaman diablitos, ¿sí? Y viene bien quitado de la pena. Y de repente se le tuerce el diablito y le pega al carro. Un rayón como de 1 pulgada. Nuevecito el carro. No había estado tan contento yo porque tenía carro nuevo. Y ahora porque el carro nuevo tenía un rayoncito, ¿cómo creen que me sentí? Si hubiera sido Juan y su hermano hubiera pedido al Señor que le hiciera llover fuego del cielo y lo tatemara todo. Pero así son las cosas que tenemos aquí en la tierra, ¿sí? Así son las cosas. Compramos algo nuevo y estamos todo con todas sonrisas, todo contento. No me lo toquen, no me lo vean, nadie lo... ¿Verdad? Y luego algo pasa y ¿qué sucede? Todo por los suelos. ¿Saben qué terminé haciendo? Compré un marker café, porque el carro era café, y le puse ahí con el marker café, y así lo traje por los próximos 10 años.
Allí estaba Salomón. Billones de dólares, millones de dólares, más todo lo demás que no contamos. Y al final de cuentas, ¿qué dice? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. La Reina Valera usa el término, es como correr tras el viento. ¿Sí? ¿Alguna vez han tratado de agarrar un puñado de viento? Entonces, los incrédulos nunca van a apreciar las cosas espirituales. Así como Hirán no apreció la tierra que Salomón le había dado. ¿Sí? ¿Y saben qué? Hay que trabajar para tener lo necesario, pero no hay que esforzarnos tanto por obtener cosas que un día las tenemos y otro día desaparecen. ¿Sí? Entonces, hay que ser sabios. Hay que ser sabios. Y hay que poner todas nuestras necesidades en las manos de Dios y Él va a darnos de acuerdo a esas necesidades. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Padre Santo, porque nos sigues enseñando cada vez más y más claramente lo que verdaderamente debe valer la pena para nosotros en esta vida en la que estamos viviendo aquí ahorita, en este mundo en el que estamos pasando nada más, en el que estamos de paso nada más, este mundo que es temporal. Gracias, Señor, porque hasta aquí has sido con nosotros. Te pedimos que nos sigas bendiciendo, instruyendo, guiando y que nos des, Señor, el poder de tu Espíritu Santo para poder en todo lo que hagamos, en todo lo que decidamos hacer, Señor, siempre buscar traerte honra y gloria a ti. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén.